Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Mujeres en Derecho. Mi nombre es Jane y voy a contarles un poco de qué va a tratar el podcast de hoy. En este episodio vamos a hablar del arbitraje comercial y de inversiones junto a Verónica Sandler. Mujeres en Derecho es un club donde mujeres apasionadas por el derecho nos reunimos para hablar de temas de la actualidad jurídica, intercambiar experiencias y hacer networking. Te damos la bienvenida, Verónica. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Yanela? ¿Cómo estás? Yo estoy muy contenta de estar acá con todos ustedes, con su comunidad. Las vengo siguiendo desde, creo, sus inicios y estoy impresionada por el crecimiento, el empuje que le han puesto a este proyecto. Así que feliz que me vuelvan a convocar acá para estar entre ustedes y tener esta charla. Muchas gracias, Verónica. Les cuento que Verónica fue nuestra primera speaker en nuestro primer encuentro presencial, así que es una genia como persona, como profesional, y por eso la volvimos a invitar, pero les voy a contar un poco quién es Verónica. Ella es árbitra internacional, profesora académica y directora jurídica de empresa de medios. Lleva su actividad profesional en conferencias nacionales e internacionales. Ha participado de arbitrajes internacionales y nacionales como secretaria, abogada y árbitro. Integra la lista de árbitros de prestigiosos centros arbitrales. Es delegada por Argentina ante la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y es autora de distintos artículos y libros sobre arbitrajes. Y también es cofundadora y miembro del Comité Ejecutivo de Woman Way in Arbitration. Bueno, Verónica, después de este hiper mega bibliografía que tenés, ¿puedes contarnos un poco qué es el arbitraje o por qué el arbitraje? Bueno, sí, la verdad que la charla que quería un poco contarles y trabajar con ustedes es esto, ¿no? Decir, bueno, cómo lo que vos decías, qué es el arbitraje y cómo este tema del arbitraje, ¿no? No puede hacer una carrera o intentaría o trataría de hacer una carrera, ¿no? Esto se puede, no se puede y me parece que, bueno, la propuesta de ustedes es decir, bueno, ¿qué es el arbitraje? Contarnos, hablar un poco de esto y ver después un poco el desarrollo. Me pareció muy buena idea porque generalmente uno habla del arbitraje o lo aborda al tema del arbitraje directamente desde, bueno, qué es en la práctica, ¿no? Cómo funciona, qué es este método, qué podemos hacer, qué no. Entonces, yo te voy a hablar desde la perspectiva de qué es, digamos, desde el punto de vista de método de resolución de conflictos, pero con un análisis de en qué está funcionando, cómo se está usando el arbitraje, ¿no? Entonces, lo primero que te diría es que el arbitraje es un método de resolución de conflictos, o sea, lo elijo para resolver un conflicto y es un método de resolución de conflictos que no es la mediación, no es una negociación, no hay un acuerdo, sino que hay una situación de adversidad, hay una situación de choque, de conflictos de intereses que no se puede arreglar, no se puede llegar a un acuerdo. Entonces, al igual que un juicio, en el arbitraje se hacen procedimientos, y un procedimiento que como un juicio lleva distintas etapas hasta que finalmente un tercero neutral dicta un laudo o una sentencia para resolver esa controversia. La única diferencia, en principio más grosera que podemos ver con el juicio, desde el punto de vista de, digamos, de esta idea de sus características como método de resolución de conflictos, estaría puntualmente en la idea de que el juicio es público, mientras que el arbitraje es en el ámbito privado. Las partes tienen que, digamos, llevar o desarrollar este procedimiento de manera privada. El Estado, en principio, luego controla, vela por ese procedimiento, pero no interviene, ¿sí? No son jueces nominados por el Estado, no hay una planta, no hay instancias distintas para ir subiendo en las apelaciones, es única instancia, las partes lo eligen, las partes lo pactan, entonces esta idea de público-privado creo que es lo que diferencia más claro a su hermano, digamos, como método de resolución de conflictos, que sería el juicio. Buenísimo, Vero. La verdad que es súper interesante y súper innovador también. Y en este sentido quería preguntarte,
¿qué tengo que tener en cuenta para elegir un arbitraje? O sea, ¿por qué elegir un arbitraje y no elegir, por ejemplo, una mediación o ir a un juicio? O sea, ¿qué es lo que tiene, cuál es la joyita que tiene el arbitraje que tal vez los otros métodos no tienen para el caso en concreto? Bueno, como te venía diciendo, al ser un método de resolución de conflictos es uno de los tantos, ¿no? Que cuando viene el cliente y te plantea un caso, como abogados, y ya abogados yo diría ¿no? de generación de inteligencia artificial, ¿no? Ya en primera línea, eh, la verdad que sería muy limitado de nuestra parte decir, bueno, vamos a ir a mandar la carta documento, vamos a mandar el juicio, empecemos con preparemos. Es decir, esa manera tradicional de encararlo bajo un único cristal que era ir al juicio, hoy creo que tenemos la posibilidad, ya desde las universidades se vienen trabajando, como es el caso de la Universidad Austral, que desde grado va planteando la idea de conocer sobre arbitraje, sobre otros métodos de resolución de conflictos. Hoy el abogado completo es el que dice, bueno, mira, yo tengo un abanico de posibilidades, no me limito al juicio. Entonces, como vos decís, hay conflictos que entran mejor, el traje que mejor les queda, es decir, che, juntémonos en un café con las partes, juntémonos en el estudio, juntémonos, no sé, en algún lugar, hagamos un Zoom, empecemos a charlar de manera que se pueda ver cuáles son los verdaderos intereses, y empezar una suerte de negociación, mediación, si es asistida con un mediador, o negociación si es directo entre las partes. Y cuál es mejor o cuál no, dependerá del éxito o no de esas etapas que van pasando. Yo diría, empecemos con lo más fácil. Lo más fácil es tratar de acordarlo voluntariamente, de lograr un punto común entre estos intereses que están chocando o que de alguna manera están interactuando de manera opuesta. Siempre hay un punto en común, siempre se puede despejar los distintos intereses para encontrar quizás un punto en el cual a las dos partes les satisface el resultado sin afectar sus propios intereses. Es el típico caso de la naranja, ¿no? Del ejercicio de la naranja y la piel y el jugo, quién se queda con la naranja y finalmente uno quería el jugo y otro la cáscara. Entonces, cuando se puede lograr un resultado beneficioso para los dos, aún teniendo los dos la misma naranja, ¿no? Hay millones de ejemplos de esto, pero quizás es el mejor traje. Y hay cuestiones en las cuales es muy difícil negociar o no se logra porque existen otras cuestiones, legitimidades, cuestiones que tienen que ver con opciones, cuestiones que tienen que ver con otros intereses que no están en esa mesa de negociación, que quizás uno no los puede descubrir. Infinidad de situaciones en las cuales la alternativa es ir a un juicio directamente o ir a la siguiente etapa, que es este método adversarial. Fracasado ese intento, que siempre es el más satisfactorio, que es el propio acuerdo entre las partes, yo iría entonces a una instancia adversarial. Y ahí la pregunta es juicio o arbitraje quizás, ¿no? Y yo diría, bueno, de vuelta, analicemos el caso en particular, analicemos los hechos, ¿qué cuesta más? ¿Qué le cuesta más al cliente? ¿Qué le cuesta menos? Ahí las variables de tiempo y costos van a jugar. Los arbitrajes normalmente un año son lo que deberían durar, no más. Hay casos más complejos, duran más tiempo por distintas eventualidades que se van dando en el caso, pero un caso derechito, fácil, sin problemas de las partes, en menos de un año, de hecho la Cámara de Comercio Internacional propone entre 6 meses y un año. Es decir, esto es lo que dura un buen arbitraje, ¿no? Un arbitraje llevado normalmente. Con lo cual, si es más caro o más barato que un juicio, habrá que ver si el año que vale ese año tener una sentencia por los 5 años que tengas un juicio quizás en la cámara tal o ya en la instancia que vaya a subir. Es un tema de variables. Sí, el arbitraje es más caro porque en algunos casos el monto de la disputa cuando tenés que pagar ciertos costos, bueno, puede ser más caro. Y en otros no. El 3% de la tasa de justicia en Argentina es más que otro procedimiento doméstico, no sé, en el SEMA, por ejemplo, el Centro de Mediación y Arbitraje Empresarial acá en Argentina, que los costos por ahí te convienen y lo haces de manera privada en un arbitraje. Con lo cual te diría, ahí de vuelta, lo que hay que analizar es qué busca el cliente, qué le interesa al cliente, qué necesita el cliente y operar sabiendo qué te da cada método. Como ya tendríamos que entonces, como te decía, entender que no hay un único método, y yo conozco los distintos métodos, digo, bueno, a ver, cómo ir a elegir un sabor de heladería. ¿Qué me gusta hoy más? ¿Qué me conviene hoy más?
hoy está frío, mejor un chocolate, no, hoy es un calor bárbaro, un frutal, porque si no me muero. O sea, es así, tenés que ver qué va para cada caso. Y creo que el cliente es el primero que tenemos que escuchar, muy atentos, ver qué necesita realmente y como todo, a veces necesita demorar, a veces necesita apurar, a veces necesita defenderse, a veces necesita crear argumentos. Es decir, cada espacio te va a permitir mayor, menor flexibilidad, tiene sus beneficios, ¿no? Habrá que analizarlo cada caso. Pero sí, como me gustó tu presentación de mujeres con pasión en un tema, sin ninguna duda mi pasión es en el arbitraje porque confío como método de resolución de conflictos que hoy es eficiente, da resultados. Lo veo con las empresas con las que trabajo, e inclusive en la práctica que tengo, que es lo que está dando resultados rápidos y administra realmente justicia eh, eficientemente, ¿no? Quizás, o lo que más que tenemos nosotros, nuestros tribunales hoy de justicia, es que por el cúmulo de tareas, por la cantidad de expedientes y cuestiones que todos conocemos, quizás esa eficiencia no se presenta. Dejo de lado todos los intereses, cuestiones que pueden haber en el medio, porque la verdad que tenemos jueces de primera, pero no es un tema de competencia, ¿no? Que es lo que es difícil a veces verlo. Es un tema de cómo hacemos mejor justicia. Y ahí sí que pongo ahí mi fichita en el arbitraje. Sí, totalmente. Y lo de escuchar al cliente es muy importante, porque a veces uno como abogado va y dice, bueno, ya tengo la solicitud de arbitraje, ya tengo la demanda, vamos a juicio o a arbitraje, y el cliente dice, no, pará, quiero, no sé, negociar, veo que no está tan mal el escenario como para llegar a un acuerdo y eso es lo más importante. Así que, y ahora, Perdón que te interrumpa, pero sí, en este sistema, Yanela, que nosotros somos muy, en nuestro cerebro funciona automático, digamos, pero sí. no porque queremos ser robots, sino porque tendemos a buscar soluciones ya recordadas o dadas para actuar más rápido, ¿no? Esto del neurociencia en sí, pero realmente nosotros buscamos eso. Entonces, cuando viene un caso, nosotros tratamos de rápidamente encasillarlo, de decir, uy, tengo la demanda, sí, el caso tal usé una demanda igual, me va a servir para armar. Es decir, rápidamente queremos encasillarlo en algo que tengamos el trabajo un poco armado. Es difícil que digas, bueno, voy a empezar de cero. Generalmente tendemos, pero esto por una cuestión natural a buscar cuestiones ya vistas o hechas. Entonces, con el arbitraje pasa esto, hay mucha temerosidad porque quizás, digamos, nosotros no estábamos acostumbrados a manejar el arbitraje en las carreras universitarias de abogacía. Hoy ya se está dando casi como una materia más, pero todavía hay abogados que no conocen del arbitraje. Entonces, yo sí entiendo que uno ante lo desconocido tenga miedo de operar en arbitraje. Y es una buena señal el miedo, porque el miedo te advierte del peligro. Y sí, es peligroso hacer arbitraje sin saber qué es arbitraje, porque como vos decís, por el cliente nos llevas a un arbitraje y te dice, pero ¿cómo? No era una media, no esto es obligatorio, no era que podíamos charlar. Es decir, por eso hay que ser muy cuidadosos con qué se sabe y no de cada método, y por eso invito siempre a conocer más del arbitraje para aventurarse a hacer arbitraje, porque no es imposible, no es una ciencia cuántica imposible de entender. Tú has hecho la diplomatura, sos testigo de que realmente uno lo puede llevar, lo puede entender, pero como todo, tiene sus reglas de juego. Pero sí, al cliente hay que contarle todo cómo es y qué pasa, porque después si no hay sorpresas y ahí sí que tenemos problemas mayores. Sí, tal cual. Y en ese sentido, Vero, para quienes no conocen tanto del arbitraje o no se amigan tanto, tal vez le tienen un poco de miedo, ¿podrías contarnos brevemente qué es un arbitraje de inversión y qué es un arbitraje comercial? Porque yo cuando cursé la diplomatura y por primera vez escuché que era un arbitraje de inversión, dije, wow, ¿esto existe? O sea, realmente, y hoy en día todo el mundo comercial se mueve por inversiones, sea poco, mucho, lo que tengo, todo el tema que pasa, por ejemplo, con no sé qué invertir en criptomonedas, o sea, que decís, qué difícil, porque al no hacer algo descentralizado, ¿cómo entra ahí el arbitraje de inversión? O no sé, quiero invertir en un país, estoy protegida, o sea, ¿en qué sentido juega eso y qué es? Así breve para quienes no conocen el tema.
Sí, como vos decís, Gianni, es así. El arbitraje como método resuelve un conflicto, ¿no? Pero hay arbitrajes que son especializados en temas de construcción o especializados en temas de propiedad intelectual. Entonces, por la propia industria, el arbitraje toma sus propias buenas prácticas o prácticas para ajustarse a esa práctica. Ejemplo, en construcción hay, digamos, operativos que tienen que, digamos, pasos que tienen que ver con mayor producción de documentos, mayores controles de esa producción de documentos, digamos, se dan problemáticas comunes con temas de cronogramas, de entrega, que uno ya sabe cuáles son esas problemáticas, entonces tiene herramientas el procedimiento arbitral en construcción para justamente ir trabajando esas cuestiones. Lo mismo en propiedad intelectual, digamos, hay ya sistemas para, no sé, disputas de dominio que son muy rápidas, muy eficientes, que ya están hechas con un mecanismo rápido, porque no es tanto una producción de prueba, acompañar dos, tres constancias de quién tiene dominio, y es muy rápido. Entonces, como industria, por decirlo de una manera, el arbitraje se va adecuando a la misma. ¿Y qué pasa con el arbitraje comercial y el arbitraje de inversión? El arbitraje comercial es, como yo digo siempre, y con las excusas y perdones de este comentario, ¿no? De que pueda ser muy genérico, pero realmente el arbitraje comercial es como el derecho civil, es el derecho común, ¿no? Es el arbitraje comercial, es el arbitraje común. Nosotros tenemos arbitraje comercial normalmente, cualquier arbitraje suele estar comercial, una disputa entre dos empresas que deciden acordar en el contrato que cualquier disputa se va a resolver por arbitraje. Eligen una institución, si quieren que haya una administración, y eligen qué reglas o bajo qué derecho se va a administrar o regular este arbitraje, ¿sí? Y luego vendrá la selección de los árbitros para desarrollarlo. Generalmente nace a partir de un acuerdo privado entre dos partes de manera bilateral en un contrato. Por eso el contrato el arbitraje suele verse dentro de la naturaleza jurídica de un contrato, ¿no? Como un acuerdo de voluntades que tiene que estar expresado, porque si no, vamos a la justicia ordinaria, ¿no? Esto es muy importante, pactar, querer ir al arbitraje. Pactado el arbitraje, queriendo ir al arbitraje, lo normal es que sean cuestiones que haya disponibilidad de los derechos, es decir, que sean derechos disponibles, temas transables, ¿no? Siempre la mayoría de las legislaciones hablan de esa posibilidad de pactar arbitraje para este tipo de materias. No todas las materias son arbitrables, ni todos podemos ir a arbitraje. Generalmente, la mayoría de las legislaciones en materia de arbitraje, en que se incluye Argentina, permite que se arbitren cuestiones que sean transables. Por eso, la naturalidad de que en cuestiones comerciales, patrimoniales, el arbitraje calce perfecto y no haya ningún inconveniente. Ahora, ¿qué pasa con otros tipos de arbitraje, como el arbitraje de inversión? Ahí las partes, digamos, suelen ser distintas. El acuerdo suele de nacer no solamente de un contrato de inversión, sino también de un tratado o de una ley de inversión. Entonces ya el consentimiento puede venir de otro lugar, las fuentes son distintas. Y en el arbitraje de inversión, la particularidad que nosotros tenemos es que encontramos generalmente una parte pública, una parte estatal. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay demandando o demandado un Estado o una entidad, digamos, estatal. Entonces, ahí aparece todo un ambiente, un juego entre el ámbito privado y público que diferencia del ámbito meramente privado que se da en el arbitraje comercial. Hay intereses y cuestiones que tengan que ver con el derecho internacional público, el derecho internacional privado, empiezan a aparecer en juego y cuando tenemos disputas de inversión, por supuesto, el análisis tiene que ser basado en esas miradas dentro del derecho internacional, tanto público como privado, por digamos, los componentes de los que estamos hablando. Entonces, por supuesto, tiene otras reglas de juego. Lo interesante y lo apasionante es que las disputas generalmente de inversores extranjeros en los estados se resuelven por arbitraje de inversión. El arbitraje de inversión vino como una respuesta del Banco Mundial en los años 50, 60, justamente para dar garantías cuando se hace después de las grandes guerras, la apertura de la globalización empezaba con esta idea de romper las fronteras nacionales, bueno, dar un método de resolución de conflictos neutral en cualquier lugar del mundo, ¿no? Que no importara los tribunales locales, que era la tendencia, digamos, de la doctrina Drago, Calvo, que en este momento operaba, ¿no? Tribunales nacionales, ley nacional.
Entonces aparece esta mirada, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa si un inversor francés que invierte en Argentina tiene un lugar que no sean los tribunales argentinos para resolver su conflicto? Y entonces se crea, bajo los auspicios del Banco Mundial, el CIADI, ¿no? El Centro de Resolución de Disputas en materia relativa a disputas de inversión, eh, y con el convenio de Washington. Y luego, bueno, a partir de ahí, el desarrollo del arbitraje de inversión. Hoy diría que sí, el CIADI se lleva gran porcentaje de la torta en disputas de inversión, pero hay otros centros, la PCA, e inclusive la CCI, que también está haciendo o llevando disputas de inversión, con lo cual me parece que va creciendo también este desarrollo del arbitraje de inversión. Y como vos decís, es muy interesante, podemos pasar 3 podcasts más, hacemos solo arbitraje de inversión, pero sí, ahí el componente estatal es lo que creo que hace la diferencia. Wow, Que bueno, bueno, esto es en líneas generales. sí, muy, muy un primer pantallazo, porque la verdad que una vez que entras en el mundo del arbitraje, es como vos decís, encima se especializa según la materia, arbitraje de empresas, arbitrajes con, no sé, relaciones laborales, que hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no, depende de la industria, como que mucha discusión, mucho para conocer, así que es un mundo totalmente aparte. Muy bueno. Sí, de hecho, en mi tesis doctoral, yo estoy haciendo el doctorado también en Austral y justamente tiene que ver con eso, con cómo se amplía o no ese principio de disponibilidad de la ley modelo. Es decir, si realmente, no sé, la disputa de cuestiones de propiedad intelectual entran o no, digamos, o derechos que no son los tradicionales, a veces cuesta ver si realmente están dentro de la arbitrabilidad o no. Entonces, todos los temas de defensa de las competencias, donde hay, parece orden público, ¿no? Hay ciertos lugares oscuros para que el Sí, arbitraje llegue. sí, Pero, sí. bueno, está llegando. Totalmente. Así que la verdad que increíble. Y para cerrar, te voy a hacer una pregunta totalmente fuera de tema, más personal. Quería saber, ¿por qué decidiste animarte a ser árbitro y a fomentar a que otras mujeres entren al mundo del arbitraje, esta organización que fundaste de Women Way in Arbitration? Como, ¿qué fue lo que te motivó a decir, bueno, vengan para acá y conozcan lo que es este mundo? Bueno, ay, la verdad que es una hermosa pregunta, te agradezco porque uno a veces tiene estos espacios para charlar, ¿no? De igual a igual y contarles a ustedes también lo que a mí me pasó. Yo fui joven en algún momento como ustedes y también pasé por estas etapas, ¿no? Entonces es muy de madre decir, yo te dije, yo te voy a decir lo que pasa, pero uno tiene que vivir sus propias experiencias. Entonces yo generalmente no es que te doy no me gusta dar consejos, porque obviamente me dicen, bueno, ¿y qué consejos nos darías para? Yo no sé si me siento en un lugar de consejo, pero sí decir, te puede pasar esto, te va a pasar esto, y esto es así. Superarlo de esta manera, tener cuidado en esto, fíjate tal cosa, pero yo creo que cómo llegue el arbitraje, y a muchos nos pasa, y a ustedes también les debe pasar, que a veces uno llega a lugares por una cadena de sucesivas situaciones inesperadas que te llevan a un lugar. En mi caso, digamos, el otro día escuchaba un empresario que decía, bueno, llegué a esto por una sucesión de fracasos, ¿no? Y finalmente llegué a esto. Entonces, en mi caso no fueron fracasos, pero sí situaciones que se dieron en las cuales yo no esperaba terminar en el arbitraje. Yo empecé en un estudio jurídico, en realidad empecé muy temprano. Mi papá era empresario, mi familia era política, y yo quería ser yo. No quería no quería trabajar en la empresa de mi papá, no quería trabajar en los estudios de mis abuelos que eran abogados, no quería nada en la familia, quería ser yo. Yo puedo, yo voy a ser yo. Pero cuando, bueno, uno empieza a salir y empezar a hacer sus cosas, querer viajar sola con sus amigas, sus novios, bueno, los padres son necesarios porque el capital empieza a ser necesario. Entonces uno dice, bueno, no quiero a mis papás, pero también necesito. Entonces esa ambivalencia de esa adolescencia, adultez, uno empieza a darse cuenta que hay que trabajar o hacer algo. Cuando uno empieza, yo quería ya tratar de independizarme, entonces empecé a trabajar en un estudio jurídico que bueno, que eran
abogados que conocían a mi papá por la empresa, y ahí empecé tribunales. Y la verdad que a mí haber hecho esa experiencia de haber hecho todo lo que es tribunales y ver un juicio y aprender, a mí particularmente fue una experiencia que me ayudó mucho. El arbitraje no necesita de nada de eso, o sea, de cero de contacto con un tribunal ordinario, cero. Sin embargo, para mí, si no hubiera tenido esa experiencia, yo no me sentiría tan completa en cuanto a cuando viene un cliente y me dice, mira, voy a quebrar, necesito ir a concurso. Es decir, uno puede decir, ah, no, mira, pero si no es, no, en un arbitraje concursos no se puede, tenés que ir al síndico. O sea, si no sabés asesorar en todo, para mí es difícil, desde el punto de vista de la empresa, poder brindar este asesoramiento que yo te decía como más completo. Entonces, a mí me ayudó cada etapa, si bien no es lo que hoy me desarrollo, sí creo que uno a veces es como una verdad de perogrullo, pero uno lo dice, todo suma. O sea, a veces no sabes para qué o por qué. Entonces, ¿por qué elegí arbitraje? Yo no sé si lo elegí. Empecé haciendo la típica, ir a ver los expedientes, el ex doctor en ese momento, bajar, ta, ta, ta. Hacía lo que creo que todos hacemos cuando uno empieza los primeros pasos en la carrera. Y a medida que fui desarrollándome, empecé a conocer distintas áreas en el mismo estudio. Empecé en un estudio chico, luego empecé en un estudio más grande. El tema del idioma me permitió, o sea, saber inglés y manejar el inglés me permitió explorar otras áreas del estudio, y esto lo digo porque vale la pena mencionar que a veces hay herramientas que te dan más que los que están al lado, y esto a veces te hace crecer más, no por un tema de competitividad, pero sí de opciones, ¿no? Y entonces yo tuve la opción de trabajar en el área más corporativa, y ahí apareció el arbitraje, ahí es donde el jefe con el que yo trabajaba, mi jefe en ese momento, me habló del arbitraje, me contó y recuerdo que yo estudié en la UBA y no voy a decirlo, pero realmente la bolilla de arbitraje era la última en procesar. Y yo era una chica que promediaba, entonces no llegaba digamos, a las libres, donde te preguntaban todas las cosas difíciles que no habías visto en el año. Y arbitraje no lo había visto, o sea, estaba en la materia, pero como la promedié, no llegué a verlo. Y, y me acuerdo que me hablaba de arbitraje este abogado y yo no sabía ni lo que era. Y luego en la carrera encontré oportunidades en las cuales pude elegir materias de arbitraje y me recomendó anotarme con el doctor Caivano, que daba una materia de métodos de resolución de disputas. Y ahí realmente, para decirte cómo empecé con el arbitraje, fue con esa materia que el doctor Caivano empezó a hablar de que había formas en las de resolver un conflicto que no era por juicio. Yo era la única manera que conocía, era iniciando una demanda en los tribunales ordinarios, con lo cual ahí es donde empecé a conocer del arbitraje. Y después de ahí, bueno, uno empieza a ver que eso le gusta, que le interesa, y tuve rápidamente la posibilidad de participar en una competencia de arbitraje que se llama Moot Court, y ahí, bueno, nada, dije, esto es lo mío, ahí es lo que yo quiero. Viajé, tuve la posibilidad de conocer personas de distintos lugares del mundo, el desafío intelectual, estar con gente que te eleva en situaciones no solamente de lo intelectual, sino también de la cotidianidad. Chicos que venían con cosas que yo veía mucho más cancheras, mucho más, o sea, me parecía todo era para mí cómo se vestían, qué usaban, cómo hablaban, todo me parecía fascinante y bueno, y empecé, digamos, con esa experiencia académica que se la recomiendo a todos, tener estos sistemas de mood, si tienen ganas de meterse en cualquier actividad, ¿no? Pero tener estas experiencias prácticas que mezclas lo teórico y lo práctico, y lo práctico realmente son geniales. Y a partir de ahí no paré, Yanela. Todo lo que pude hacer en arbitraje y con, digamos, lo que se me dio la posibilidad, empecé. Recomiendo no abandonar, a pesar de que a veces uno lo ve medio oscuro. Cuando uno empieza, siempre hay posibilidades de tener un lugar si tenés ganas, ¿no? Porque siempre falta alguien que acomode una silla, que haga el listado de participantes. Siempre hay alguien que necesita eso. Entonces, al principio, todavía no había inteligencia artificial. Entonces, siempre a mí me llamaban para esas cosas y yo me fui metiendo. Tiene que ver con tus ganas de y tu voluntad para crecer. Siempre es para mí el número uno.
Dos, encontrar la oportunidad. O sea, saber que está pasando el tren, metete, si no, eso pasó. Y tres, te diría que es mucha constancia, porque así como al principio te metes en todo y cada vez tenés más temas de arbitraje, después te dedicas a esto. Yo empecé en un momento a decir, bueno, me quiero dedicar al arbitraje, hay un nicho, hay una posibilidad de que yo haga. Y no hice el camino tradicional, sino es que yo tempranamente tuve la posibilidad de ser nominada como árbitro. Entonces uno generalmente hace su experiencia como counsel, como abogado, defendiendo casos en arbitraje, luego es secretario de algún árbitro y luego deviene en árbitro, ¿no? Es como cómo debería ser. Yo, digamos, trabajé en algunos casos como abogada, pero pocos. La mayoría de mis casos hoy son como árbitro. Entonces, pero rápidamente, digamos, uno suele ver que lo que tradicionalmente eran los árbitros grandes, canosos o canosas, de grandes experiencias de vida, hoy vemos cada vez jóvenes árbitros muy buenos y con muy buen desarrollo. Entonces, esto va cambiando, como todo lo que va como operando y cambiando en lo que es los paradigmas, ¿no? De culturales, ¿no? De cómo uno ve determinadas cuestiones. Entonces, hoy es normal ver en tribunales de arbitrajes muy cuantiosos y arbitrajes importantes, árbitros jóvenes, ¿no? Hay un cambio en este sentido. Antes, digamos, era difícil operar con árbitros más jóvenes porque estaban los árbitros tradicionales, muchísima experiencia, conocimiento que era difícil dar la posibilidad a un cambio. Hoy creo que se está dando ese cambio. Entonces, yo tuve la posibilidad en ese cambio generacional, ese cambio de paradigma cultural, creo yo, que me ayudó a encontrar esa posibilidad con trabajo, dedicación, escribiendo, mostrando seriedad y experiencia, y siendo secretaria del que yo considero el mejor árbitro desde Latinoamérica al mundo, que es el doctor Caivano. Entonces, eso me permitió a mí aprender mucho con él y bueno, sentirme segura en los primeros pasos. Así que ahí aparecieron los casos y tenés mesetas, ¿no? Que no viene ningún caso y vos estás, bueno, elegí mal, tendría que haberme quedado en la empresa, trabajar siempre para la empresa, no abrirme más, tendría que haberme ido a un gran estudio a trabajar todo el tiempo en un estudio y tener la garantía de cobrar bien 2 meses y qué sé yo. Bueno, te entras en dudas, en mil dudas. Y bueno, hoy tengo, gracias a Dios, bastantes casos que me permiten ir llevando, digamos, como un poco la bicicleta entre lo económico y lo profesional y estoy bastante tranquila. Pero no es que digo, bueno, ya está, ya la hice, ya, Yanela, todo está hecho. No, no, es un trabajo, es un gran trabajo. Pero soy feliz, me encanta hacerlo, me encanta que me convoquen para estas cosas, que yo te pueda contar lo que a mí me pasó y decir, anímense, se puede, si se tiene ganas, se puede. Y como último comentario, te diría, busquen un mentor, una persona que sepan que los pueda colaborar en estas cuestiones, ¿no? Es abrir las puertas. Yo tuve la suerte en mi carrera de que mucha gente me abrió las puertas y hay gente que cierra puertas y gente que abre puertas. Busquen gente que abre puertas, porque esas son la gente que te va a ayudar, que te va a apoyar y te permite crecer, ¿no? Porque de eso se trata también, si no, es irónico estar diciendo vos podés, dale, hacelo y después no cerrar la posibilidad, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esta idea de enriquecerse entre todos y a mí me encanta, por ejemplo, estar con gente joven, conocer a gente como ustedes, profesionales como ustedes que dan ganas de seguir haciendo cosas. Así que bueno, eso es un poco cómo llegué al arbitraje y qué pasó. No hay una manera única, cada uno seguramente debe tener una manera distinta y eso es lo divertido del arbitraje, ¿no? Sí, gracias, Vero, por compartir, o sea, de todo un poco. Charlamos desde qué es el arbitraje, así más jurídicamente hablando, hasta tu experiencia personal, que la verdad que ayuda un montón, fomenta a que si tenés ganas y sos apasionado o apasionada por hacer algo, hacelo, no importa, porque en definitiva uno, o sea, se nota cuando alguien es feliz haciendo lo que hace en su día a día. Así que eso es súper importante y la verdad que te agradecemos por haber aceptado nuevamente nuestra invitación. Es un placer tenerte acá y que No, al contrario. sigas siendo testigo sigamos siendo testigo de ver profesionales como vos, como todos los speakers que invitamos, donde realmente aman lo que hacen. Así que gracias por estar acá
por No, habernos no, contado un Yanela. poco de todo. No sé si querés dar algún mensaje final a quienes nos están escuchando. No, la verdad que te escuchaba tu oratoria y siempre te lo digo también, te lo dije en otras oportunidades. Realmente el que ustedes se encuentren y hablen de estos temas en espacios de mujeres, no es casual que sean mujeres en derecho. Al ser mujeres, nosotros tenemos distintas, digamos, en los estudios de género y de diversidad, nosotros como mujeres tenemos distintas etapas naturales que se dan en la vida profesional y en la vida, digamos, personal. Y por los roles sociales que se nos han asignado y que uno tiende a ver que tradicionalmente se asignaban, a veces el desarrollo profesional en la mujer costó más, ¿no? Pero hoy creo que se están abriendo mayores posibilidades, hay muchísimo trabajo por hacer todavía, pero ustedes están ahora en la ola, digamos, en donde más mujeres hay, que es en el estudio, en la parte universitaria. El problema viene ahora, cuando terminan su carrera y empieza a hacerse ese cuello de botella, ¿no? De cuando uno termina la profesión y por distintas razones, todas las mujeres que hicieron carrera universitaria, por alguna razón no son esa gran cantidad las que continúan en la carrera universitaria. Algunos lo atribuyen a temas de maternidad, otros temas de familia, otros temas de preferencias en otras cuestiones. Y en esto, si me permitís simplemente decir, no está mal ser una ama de casa, no es no desarrollarte de ser una ama de casa. Es decir, yo en esto lo digo porque me encanta estar en mi casa, me encanta ser ama de casa también, me encanta cocinar, me gusta ser una mujer utilísima, como se decía en su momento. A mí me encanta, me da mucho placer ver a mi hijo crecer, no perderme de nada, pero lamentablemente uno siente que eso no lo complementa. Y si eso siente que no lo complementa, bueno, encontrar la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, es decir, no atarse a que esto es lo único o esto no es lo único. Pero conozco amigas que se desarrollan con hijos en su casa y tienen un desarrollo realmente como amas de casa que las admiro más de lo que a veces hago yo. La operatoria que tienen con varios hijos, yo tengo un hijo solo, ¿no? Pero con varios hijos y lograr, digamos, la dinámica y lograr que sus hijos sean hoy no sé, candidatos a temas importantísimos. Eso es la madre, eso es producto de, es como ver tus logros, ¿no? Ver tus casos ganados, bueno, ver el desarrollo de tus hijos creo que tiene que ver con eso. Entonces, no me animaría a decir que tenés que ser solo exitosa por hacer una carrera profesional, pero si vos sentís que tenés ganas y das la posibilidad en tu espacio de que esa persona diga, che, a mí me gustaría estudiar esto y desarrollarme en eso también, bueno, lograr una mecánica familiar que de eso, esos espacios y que esa persona, independientemente del género, lo pueda hacer. Y ya digo, una elección o la otra. Si la elección es profesional, bueno, ahí sí. Lamentablemente, por todos estos roles tradicionales que hablábamos y demás, a veces la mujer tiene que sortear distintas presiones, distintas cuestiones que hacen que le sea un poco más complicado algunas, digamos, desarrollos profesionales. Yo lo pude hacer, conozco muchísimas mujeres que lo hacen, que pueden compatibilizar la maternidad con la profesión, no es un óbice, pero no voy a mentir, yo cuando fui mamá me pude tomar el tiempo, pude hacer un año sabático, yo pude. Hay otras mujeres que no lo pueden hacer y tienen que empezar a trabajar enseguida y tienen que, es decir, cada realidad es distinta. Pero creo que con el sostén familiar, el apoyo, digamos, familiar, uno puede hacerlo más fácil ese camino. Con lo cual, si me permitía cerrar en lo que es mujeres en derecho, es aún las mujeres que sabemos que tenemos algunas complicaciones y estadísticamente está mostrado dónde se achican esos cuellos, apóyense entre ustedes, apóyense también entre el varón, porque no es nuestra competencia, es nuestro aliado, es el que nos va a dar estos sostenes en sus compañeros, en sus profesores, profesoras, es decir, encuentren esos espacios para poder, si les gusta, no perder la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, porque se puede compatibilizar, se puede lograr, no, no es imposible. Cuesta sí, es más fácil no hacerlo, por supuesto, pero yo creo que se puede compatibilizar y no hay que tener miedo a eso, ¿no? Me parece que es algo que valía la pena mencionar al final para decirles que se puede, que es difícil en algunos casos para las mujeres, pero por eso hice la Asociación de Mujeres en su momento en el arbitraje, porque promoviéndonos, ayudándonos y escuchando las problemáticas que tenemos, es más fácil colaborarnos, ¿no? Y decir, bueno, che,
¿Cómo te ayudo en esto que te está generando este problema? Y recuerden esto que les digo, entran en esta etapa y las mujeres de 50, 60 tienen otra etapa, de que ya no son llamadas, no son convocadas, porque los varones sí pueden tener 1000 años y ser convocados, pero las mujeres más grandes. Entonces, bueno, cada etapa tiene para las mujeres un desarrollo, un problema, una problemática. Anímense porque todo lo podemos vencer. Las mujeres lo estamos logrando. Y creo yo que todos esos pisos que se han roto, esos bastiones tradicionales, son por este empuje, ¿no? Que ya mujeres han hecho históricamente y ustedes lo siguen haciendo en estos espacios. Así que las aliento a ello. Gracias, Vero, gracias por estar acá y bueno, a todos los que nos están escuchando, los invito a seguirnos en nuestras redes, a seguirla a Vero también en sus redes sociales y a sumarse a nuestro grupo de WhatsApp y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho.